Bienvenidos al curso del Plan de Formación Continua de junio 2021. Buenos días a los que estáis conectados desde Latinoamérica y buenas tardes a los que lo hacéis desde España. En este curso de este mes continuamos con la presentación de las novedades que iniciamos el mes anterior y aunque como veis hay 3 puntos ahí que vamos a hablar de miscelánea de novedades, va a ser muy cortito. Y la base principal del curso va a ser hablar de base de datos y JSON. Es casi un curso monográfico sobre ese tema donde veremos múltiples ejemplos. Y finalmente hablaremos algo de Belneo Web. Así que sin más, vamos a comenzar como siempre recordándoos que os enviaremos el vídeo del curso, el material del curso con todos los ejemplos que hay desarrollados y además va un PDF que explica cada ejemplo qué objetos usa e incluso va incrustado dentro de la propia solución. Así que sin más, vamos a empezar con la miscelánea de novedades, donde vamos a hablar de 4 novedades que queremos destacar, más que nada porque hay algún punto donde queremos profundizar o explicar para que no pase desapercibido. Así que sin más, empezamos con la novedad de soporte de IPv6. Sabéis que hasta ahora soportábamos IPv4. Bueno, pues ahora con Belneo 29 podéis tener, y eso es lo que quiero destacar, en la misma máquina podéis tener varios servidores arrancados, eso ya lo sabíais, como siempre, en puertos diferentes, licencias diferentes, pero ahora con la posibilidad de que cada servidor pueda estar en IPv4 o si aplicáis el parámetro IPv6, pues podéis tener cada servidor de forma individual en una IP o en otra. Así de sencillo. Al finalizar cada bloque, si hay alguna pregunta, la iremos respondiendo, como siempre. Esto es un recordatorio más que nada para que no pase desapercibido. Para aquellos que hacéis aplicaciones para móvil, recordad que ahora en Belneo 29 también las rejillas avanzadas son operativas en Android y en iOS. Eso significa que no tenéis que hacer rejillas estándar para utilizar dentro de los dispositivos móviles. Y este punto, aquí sí que me voy a parar un poco más porque quiero explicaroslo en profundidad para que se entienda bien. Hemos hecho una mejora muy importante en el refresco terciario. Esto significa que, como veis ahí, puede ser hasta 12 veces más rápido. Bueno, incluso podría llegar a ser más. ¿De qué depende? Bueno, pues os lo voy a explicar con un gráfico. Supongamos que tenemos un servidor, ese servidor tiene una serie de soluciones instaladas con herencia, etcétera, y tenemos varios proyectos de datos. Entonces nuestros usuarios, en este caso 3 usuarios, se están conectando a ese servidor y ese servidor que está trabajando con esos proyectos de datos, de uno de los clientes, recibe una transacción. Esa transacción va a dar altas, bajas y modificaciones. Bien, sabéis que hay un refresco automático donde el servidor al vClient que ejecuta esa transacción le va a actualizar los datos de las altas, bajas y modificaciones y además contamos con un refresco terciario que lo que va a hacer es informar a esos clientes de esas operaciones transaccionales para que vacíen la caché. Entonces, lo que ocurría hasta ahora, hasta Belneo 28, era que por cada proyecto de datos se hacía un envío. Es decir, que si aquí tengo 3 proyectos de datos, el servidor al vClient 1 le hace 3 envíos de información. Al vClient 2 lo mismo, otros 3, y al vClient 3 otros 3. Claro, si estoy en local, esto es imperceptible casi. Pero si estoy en remoto y tengo una latencia de 100 milisegundos, con 3 proyectos, pues tardaría 300 milisegundos. Pero sabemos que hay clientes que tienen 8, 10 proyectos, 20 proyectos, 30 proyectos heredados de datos. Eso significa que con una latencia de 100 milisegundos, pues podría tardar 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos de más el finalizar un proceso, el mostrarse un formulario, etc. Lo que hemos conseguido ahora en Belneo 29 es que todo el envío se haga en un solo envío. ¿Vale? Una vez establecido el socket, se envía todo lo de todos los proyectos y de esta forma la latencia ya no penaliza porque un envío hay que hacerlo sí o sí y por lo tanto vuestras aplicaciones, en el caso que tuvieseis esta casuística, irán más rápido. ¿Que solo teníais un proyecto de datos? Olvidaros, va a ir igual. ¿Que tenéis más de un proyecto? Va a ir mejor.
¿vale? Si tenéis alguna duda podéis hacerla ahora la pregunta y os responderemos en breve. Última novedad de la miscelánea, visor HTML. Quiero destacar en el visor HTML 3 cosas. La novedad de fragmentos, soportada en Chrome 80 ya, que es el nuevo motor de navegador web, el que podemos tener un visor PDF sin instalar software de terceros y que además podemos imprimir lo que tengamos en el visor HTML. Para mostraros esto voy a ejecutar la aplicación. Bueno, ya la tengo aquí en ejecución y voy a ir al visor HTML y simplemente empiezo comentando que hay una página web oficial, digamos, de la W3C que tiene información de cómo funcionan los fragmentos. Bueno, aquí lo explica, tiene una sintaxis bastante sencilla y yo os voy a enseñar un ejemplo ahora de cómo funciona. Pensar que esto no solo funciona en una página web, funciona también cuando vosotros en el visor HTML cargáis, pues por ejemplo, una rejilla HTML o un texto, un documento de texto, cualquier cosa que tengáis en el visor HTML. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero destacar aquí, pues una frase que esté aquí abajo, como bueno, mantener aplicaciones, por ejemplo, pues aunque me ponga arriba y yo escriba mantener aplicaciones, lo que está haciendo ahora es aplicar esta URL, que es la página web, barra, almohadilla, dos puntos, etcétera, y el texto que le pasamos, automáticamente, lo que hace Chrome es posicionarse y resaltarlo. Si yo quiero, por ejemplo, ahora resaltar plataforma, voy a escribir plataforma y voy a ponerle una coma y ahora voy a escribir rentables. Rentables, veis que me destaca hasta aquí. Si yo le pongo rentable, me va a resaltar todo lo que hubiese hasta la palabra rentable. Entonces, es un ejemplo de la potencia que os puede dar en un momento dado para resaltar algo en una interfaz para un usuario final. ¿Vale? Simplemente que lo sepáis porque creo que es una novedad que puede ser interesante en un momento dado. Otra muy interesante, tenemos un visor PDF, sin necesidad de instalar software de terceros. Ya directamente el visor HTML, si le pasáis una senda de un PDF local o remoto, ya os lo va a mostrar, ¿vale? Directamente. No tiene mucha funcionalidad, básicamente tiene lo de la opción esta de rotar la página, pero bueno, la mayoría de las veces lo que queréis es mostrar información y creo que puede ser muy interesante. Y luego la otra opción es imprimir. Imprimir, recuerdo lo mismo, no página web, cualquier cosa, es decir, el PDF que tenía aquí también tengo botón derecho, puedo imprimir a impresora o imprimir a PDF directamente. Con lo cual, bueno, pues esto son opciones que antes no estaban disponibles y que ahora tenéis disponibles desde Chrome 80 en Belneo 29. Así que sin más, vuelvo a la presentación y ya hemos terminado la parte de miscelánea. ¿Hay alguna pregunta, Mario? Hola Jesús, sí, hay una pregunta de Daniel Andrés Corredor que dice que si el documento está firmado digitalmente, lo indica de alguna manera. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Me imagino, me parece un visor bastante sencillo. Yo creo que no lo va a indicar, ¿eh? Creo que no lo va a indicar. Eso es una opción de visores más avanzados. Pero bueno, de todas formas, probarlo y si os parece interesante, consultarlo en soporte y os damos respuesta más concreta. No lo sé. Pues si no hay más, Mario, sigo. Sí, sigue Jesús, adelante. Vale, pues entonces vamos a entrar en el bloque principal de lo que es el curso, que es base de datos y JSON. Aquí vamos a ver diferentes cosas. En primer lugar, voy a querer destacar un poco las novedades que ha habido a nivel de actualizaciones en tablas, porque es algo que se usa muchísimo y es importante conocer todas las posibilidades que tiene a partir de esta versión. Y luego entramos ya en el mundo JSON. Daré un repaso rápido de los comandos y funciones que tenemos disponibles a partir de ahora y luego veremos 6 ejemplos, todos ellos en detalle, en ejecución y lo veremos cómo está programado, explicando cada uno de los ejemplos y podréis hacer y preguntar todo lo que consideréis necesario para entenderlo bien. ¿Vale? Así que sin más, paso directamente. En la aplicación he incrustado aquí una opción que pone guión del curso, que lleva el PDF que os vamos a adjuntar también con el material del curso. Y aquí está toda la información, ¿vale? Desde las misceláneas que hemos visto ahora. Y ahora empezamos a ver actualizaciones.
Bueno, en actualizaciones hay tres novedades, dos relacionadas con tablas en memoria, y es que hasta ahora, en las tablas en disco, podíamos usar en una actualización, tanto en la condición para modificación como en la fórmula, variables globales y también punteros a maestros. Pero en las tablas en memoria no podíamos. En las tablas en disco sí, en las tablas en memoria, a partir de la 29 también ya podemos. Y además, ahora, a partir de la 29, podemos usar variables locales tanto en tablas en disco como en tablas en memoria, ¿vale? En ambos ámbitos, en la condición como en la fórmula. Para mostraros esto, lo que voy a hacer es, voy a ir a maestros, creo que estaba en artículos, os la voy a enseñar primero bueno, voy a enseñarlo en edición, porque es muy sencillo de ver. En la tabla de movimientos de almacén, la actualización que hace al artículo, a existencias, tenemos una condición que está compuesta por una variable global, de tal forma que esto, como ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Vale? Y como siempre, los ejemplos son, aunque sean un caso concreto, tenéis que abstraerlo porque os puede servir para cosas más profundas o cosas más abstractas que os sirvan para casos muy diferentes. Por ejemplo, en este caso, yo puedo tener una variable global que si la uso en todas las actualizaciones me permite parar todas las actualizaciones con esa variable global. Eso significa que ante una importación masiva puedo evitar que se disparen las actualizaciones. También vamos a ver que tengo la posibilidad de usar puntero a maestro. En este caso, pues un campo del propio artículo que me dice si tengo que actualizar existencias o no. Y por último, aunque también podría haberlo puesto en la condición a modificar, lo utilicé en la fórmula porque realmente puede servir en los dos casos, que es utilizar una variable local. Cualquier variable local, a partir de ahora podéis usarla dentro de la fórmula o dentro de la condición. ¿Esto qué nos permite? Pues que en un trigger, como es este, anterior al alta o anterior a modificación, es un mero ejemplo, lo que decimos, oye, si el tipo de movimiento es venta y el precio es mayor de 10.000 y el porcentaje de descuento es mayor de 20, en lugar de descontarme de existencias la cantidad que pongamos, me aplicas el factor por 2. ¿Vale? Sé que no es un caso real, pero bueno, es muy visual y se ve claramente. Entonces vamos a verlo en ejecución. En ejecución lo que me permite esto es que si yo entro a un artículo y voy a movimientos de almacén y en sus movimientos de almacén abro este mismo, vemos que aquí en existencias pone, bueno, pone 433.020. Vamos a quedarnos con el 0,20, voy a poner 101 y al aceptar, pues lógicamente aquí pone ahora 120, le ha restado 100. Voy a volver a dejarlo en 1 para dejarlo igual en 0,20 y ahora voy a ir a maestros, configuración de la aplicación, que es donde tengo puesta la variable global. Entonces, si yo, en este caso, activo que no se disparen las actualizaciones, en teoría, si esto está funcionando bien, lo que yo voy a hacer aquí al poner 101 es modificar la línea, pero las existencias no han cambiado. Esta es una opción, una variable global. La otra opción, pues utilizar el puntero maestro. ¿Cómo sería el puntero maestro? Pues directamente en la tabla del artículo yo puedo decir no actualices existencias, que es un campo de la tabla de artículos. Entonces, acepto, vuelvo a entrar, voy a movimientos de almacén y si ahora modifico otra vez, voy a poner 201, da igual lo que le ponga, porque en teoría no va a hacer la modificación. Vuelvo a dejarlo en 1 y en teoría ahora está funcionando, ¿vale? Si yo aquí le pongo un 11, esto... Ay, perdón, tengo que cambiar la... Voy a dejarlo en 1 y voy a quitar la configuración de que no actualice. Y si ahora vuelvo a entrar, pues en teoría sí que debería modificar la existencia. Pero veo que no me lo está haciendo. No, déjame comprobar que no me ha quedado la configuración. Ah, me ha quedado la configuración general. Vale, acepto. Bueno, ahora me va a quedar raro porque tenía que haberlo hecho con la configuración, pero bueno. Lo vuelvo a poner en 1, da igual. Ahora sí ya afecta, ¿vale? Pone 10. Y ahora, ¿qué ocurre? La tercera casuística que había planteado era, ¿y qué pasa si yo modifico, pero en lugar de ponerle
101 sin más, le cambio el descuento y pongo por encima de 20, por ejemplo el 30. Acordaros, si pongo 101, ¿vale? Para que quede claro, me va a poner 110, ¿vale? Voy a volver a dejarlo en 1. Y ahora voy a modificar 101, pero le voy a poner el 30% de descuento. Lo que va a ocurrir ahora es que no me modifica 100, me modifica 200, porque le he aplicado el factor de por 2. Entonces, esto significa que a partir de ahora, en las actualizaciones, podéis trabajar con estos tres datos: variables globales, variables locales y también punteros a maestro, ¿vale? Creo que era algo que es interesante que lo conozcáis, porque a lo mejor se os puede pasar desapercibido y más adelante os actualizáis a la 29 o superiores, y esto, pues como antes no se podía, pues oye, que quede claramente reforzado que sí se puede usar y que conviene usarlo porque es muy cómodo. Vamos entonces a comenzar con los ejemplos de JSON. No sé si hay alguna duda, Mario, sobre esto de base de datos. Acaba de entrar una pregunta ahora mismo de José Cordón, que pregunta si la variable es en disco o en memoria. La variable global puede ser en disco o en memoria. La variable local es en memoria siempre, porque es una variable local que está declarada en la tabla. Es en memoria, ¿vale? Esta variable es en memoria siempre. Si fuese global, da igual, en disco o memoria funcionará siempre. Eso sí, variable global con una cosa: si es en disco, está para todos. Si es en memoria y queréis que afecte a las actualizaciones, tenéis que modificarla en el servidor, evidentemente. Si modificáis la variable global en el cliente, no afectaría a las actualizaciones. Habría que hacer la modificación en el servidor. Porque recordar que las variables globales en memoria, cada cliente tiene la suya, pero el servidor tiene una única para todos. Vale, pues si no hay más, Mario, sigo entonces. No, puedes seguir. Perfecto, muchas gracias. Pues entonces entramos en el plato fuerte del día, que es JSON. Voy a hacer un repaso rápido de las funciones de fórmula que tenemos disponibles. Teniendo en cuenta que todo esto lo vamos a trabajar contra variables tanto locales como globales alfanuméricas, ¿vale? Da igual que sean en disco como en memoria, pero alfanuméricas. Entonces, ¿qué podemos trabajar? Podemos guardar arrays, y aquí es muy importante acordaros: en las variables globales y locales podemos declararlas que sean de tipo array. No tiene nada que ver con las variables tipo array. Es decir, la variable tiene que ser alfanumérica, no necesita ser array. En una variable alfanumérica vamos a poder guardar arrays, ¿vale? Es decir, de la forma más sencilla posible, una variable alfanumérica normal me va a permitir guardar arrays de valores. Entonces puedo añadir elementos a un array, puedo añadir elementos a un objeto. Un objeto JSON es un objeto formado por clave valor. Luego veremos en los ejemplos visualmente algún JSON, pero bueno, asumo que ya todos conocéis cómo es, y es una clave, dos puntos y el valor, coma, siguiente clave, siguiente valor, y así sucesivamente. Entonces yo puedo añadir, lo digo y lo voy a repetir más veces: add to object permite añadir una clave, o si la clave ya existe, modificarla. Hace las dos funciones. Delete array item permite borrar del array el ítem número X, el 0, el 1, el 2, el 3, el que yo diga. Delete key de un objeto JSON me permite borrar, por ejemplo, si el JSON tiene precio, cantidad y descuento, pues digo, bórrame el precio. Le digo la clave y me la borra. También puedo encontrar un array por uno de sus valores, es decir, búscame en el array el que contenga el valor 47 y me dice, pues ha sido la posición 4, ¿vale? Y para eso sirve el find array item. El JSON format, que también veremos ejemplo, me permite concatenar o, digamos, formatear el JSON sin espacios, que es la opción 1, o con indentación y espacios, que es la opción 0. GetArrayItem me permite obtener un ítem de un array. Esto se combina con la siguiente, getArrayLength, es decir, yo puedo obtener cuántos elementos tiene un array e iterar por ellos. Estas dos se combinan en los bucles for para iterar por un array y obtener los elementos. El getCase me permite obtener el valor de una clave. Si yo le digo, dame el valor de precio, me da el valor que tenga esa clave.
getValue, perdón, getCase lo he dicho mal, getValue es lo que acabo de contar, me da el valor de una clave. GetCase me da todas las claves. Por ejemplo, si un JSON tiene ID, name, precio y descuento, pues si digo getCase me devuelve un array con esos 4 valores. ID, name, precio y descuento. Las claves, no los valores, las claves. Y getValue me da el valor de una de las claves. Y estas son de validación. Yo puedo preguntarle, oye, en esta variable, ¿qué hay? ¿Un array? ¿Sí o no? ¿Hay un objeto JSON? ¿Sí o no? ¿Es válido? Esto se utiliza con objetos JSON. Le podemos preguntar si sintácticamente es válido o no. Y por último, esta nos permite saber si una clave existe. Es decir, yo le puedo decir a un JSON, oye, ¿la clave precio está presente? Sí. Ah, pues entonces modifica el campo precio con ese valor. Si no está presente, pues no hago nada. ¿Vale? Esto es lo que me permite que existe. Y adicionalmente a esto, pues, bueno, si vamos aquí, vamos a ir a cualquier sitio, me da igual, voy a coger un proceso vacío. Y aquí tenemos también los que son los comandos de JSON, que vamos a ver hoy, que son generar un JSON desde un registro o ficha, generar JSON desde una lista de registros. También tengo la posibilidad de crear un registro o modificar un registro a partir de un JSON, crear o modificar una lista de registros, que está súper potente, desde un JSON, un array de JSONs, evidentemente. Y por último, el modificar campos desde JSON, que es allí donde puedo usar modificar campo, que es lo típico, alta de ficha, modificar ficha seleccionada, etcétera, etcétera, donde tenga esa posibilidad de modificar campo, puedo decirle modifícame campos desde un JSON. Con lo cual yo puedo haber creado una ficha vacía, haberle metido un valor y luego aplicar la modificación de campos JSON. Con estos comandos podemos hacer muchísimas cosas, que es lo que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, simplemente a nivel de comentario, cuando, por ejemplo, pedimos o añadimos una clave, un tipo de dato, el tipo de dato es opcional, ¿vale? Si no se lo ponemos, lo que va a hacer, digamos, la Belineo por detrás es observar y analizar el tipo de dato para asumirlo y meter el valor correspondiente. Si lo especificamos, bueno, pues lleva más programación, pero también es más rápido. Aquí lo pongo. Usar, por ejemplo, y cuando añadimos a un array un objeto JSON, ¿vale? Si yo le digo que es de tipo string, no le digo que es de tipo objeto, incluso le digo que es de tipo string, como ya no tiene que analizar el objeto, pues directamente es 2 veces más rápido. ¿Vale? Esto es un pequeño truquillo que es, si yo le añado un objeto JSON a un array con tipo string, va el doble de rápido. ¿Para pocos registros se merece la pena? No. Pues ¿vas a meter miles de registros? Pues hombre, a lo mejor compensa hacer esto. Y simplemente para los que los estéis usando estos comandos en Belineo 28, que sepáis que en Belineo 29 son, no sé cuánto, me parece que eran 239 veces más rápido, o sea, una barbaridad de veces más rápido. Sobre todo cuando hacíais un bucle generando JSON, ahora es muchísimo más rápido. ¿Vale? ¿Qué es más rápido? ¿Generar un JSON recorriendo yo los registros y usando generar JSON o generar el JSON de una lista de registros? Evidentemente es más rápido generar JSON de una lista de registros, pero tampoco es infinitamente más rápido, ¿eh? Es algo más rápido. O sea que lo otro también es óptimo, no os martiricéis por usar un recorrer lista y generar el JSON desde un recorrer lista, no pasa nada, va a ir rápido. Así que empezamos con duplicar un registro. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, que es duplicar un registro. Vamos a verlo en ejecución primero, el típico caso de, bueno, pues le he dado a tipos, no. Ah, bueno, tengo aquí abierto artículos. Vale, me voy a un artículo, por ejemplo, al último, y le voy a decir duplicar, que es este botón que hay aquí. Me sale un formulario, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí voy a poner, en lugar de, bueno, podría dejar el texto que ponía, puedo aceptar. Entonces me cierra el formulario y si yo vuelvo a buscar, pues ahí tengo el 30. Si yo hago lo mismo, duplico, pero en lugar de aceptar, cancelo, lo que vamos a ver ahora es que en la programación hemos evitado que se duplique el registro, ¿vale? Que no se genere. En realidad vamos a ver que hemos tenido que programar para que no se genere. Pero lo importante de esto es la sencillez con lo que he programado esta opción. Bueno, voy a borrar esta línea vacía y voy a ir a artículos, al maestro de artículos, y vamos a ver en el formulario de artículos que hay un botón que es duplicar y ese botón
botón derecho, editar objeto de la propiedad, tiene un manejador de evento. ¿Qué hacemos en ese manejador de evento? Bueno, pues lo primero es, como estoy en una ficha de artículo, con el comando generar JSON desde ficha, en la fórmula datos, si la dejo vacía, me va a meter todos los campos. Si yo quiero que meta algunos campos específicos, lo que tendría que hacer aquí es especificarlos. Como luego veremos algún ejemplo, no voy a invertir tiempo ahora, ¿vale? Se ponen los campos separados por comas. Se pueden poner los identificadores manualmente o se pueden poner directamente con getID, que es algo que explicaré después otra vez repetidamente para que quede claro. ¿Qué ventaja tiene usar campo getID? Que tiene refactorización, es decir, entre esto y ponerlo así, significa que si yo mañana cambio el campo name y lo llamo nombre, esta opción no se refactoriza, pero esta sí, ¿vale? Por eso es interesante usar la función de campo getID. Entonces, simplemente lo que le decimos es, me vas a generar un JSON, me lo vas a meter en esta variable local del proceso, en este caso del objeto porque es un manejador, y además, en caso de que termine OK, me pones una variable booleana OK, y si termina con error, me devuelves el error. Bueno, veréis que yo aquí no he contemplado el error, porque en principio no debería haber ningún tipo de error. Pero bueno, podría hacer una programación más segura y haber controlado aquí if OK todo el resto del proceso, y en caso de no OK, mostrar el error. ¿Vale? Perfecto, estaría perfectamente programado. ¿Qué voy a hacer ahora? Generar otro registro. Es decir, ya he metido esto en un JSON y lo que voy a hacer es generar otro registro con crear o modificar la línea, la ficha, a partir de ese JSON. Fijaros que le digo solo alta. Aquí puedo decirle solo alta, solo modificación o alta o modificación. ¿Qué hace esto? Si existe, lo modifica. Si no existe, lo da de alta. ¿En base a qué? En base a que le digo en qué tabla es y cuál es el índice por el que tiene que comprobar si ya existe. ¿Qué ocurre si yo le digo esto y en el JSON no viene el ID? Pues que no va a poder comprobarlo, ¿vale? Y lo dará de alta. Pero si viene el ID va a poder comprobarlo. Y aquí lo mismo, puede devolvernos si todo ha ido bien y puede devolvernos si ha habido un error. Lo que hacemos antes de generar ese registro es borrar el ID. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me intente. ¿Qué pasa? Si aquí le hubiese puesto alta o modificación, sí que tengo que borrarle el ID. Si solo pongo alta, en realidad esto podría haberlo omitido. Pero quiero que quede claro, como ejemplo, de que podemos borrar cualquier clave. En este caso, del JSON que genera, borramos el ID, porque quiero que el que me genere lleve un ID nuevo. Y además, el campo name, veis que ponía duplicado. ¿Por qué? Porque lo que he hecho es, en el JSON, le aplico JSON add to object, lo que os decía. No solo crea la clave si no existe, sino que si ya existe la clave, la modifica. Entonces, en la clave name, veis en la sintaxis, le meto el nombre más duplicado, que era lo que veíamos en pantalla, porque una vez que llega aquí, en el subformulario, el registro ha sido creado. Entonces sacamos el formulario. Si el formulario nos lo cancelan, que es la variable OK llega a false, entonces lo que hacemos es eliminar la ficha. Porque el alta se ha producido sí o sí. ¿Vale? Y eso es cómo funciona. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, Mario, antes de seguir con el siguiente ejemplo. De momento ninguna, todo muy clarito, Jesús. Vale, pues sigo avanzando. Este es el ejemplo de los más sencillos que vamos a ver, evidentemente, pero bueno, había que empezar por uno sencillo. Fijaros, lo que sí quiero destacar es la ventaja que tiene usar esta técnica respecto a, por ejemplo, usar un tubo de ficha, que tengo que declarar un objeto y, por supuesto, tengo que declararle los subobjetos de los capilares y demás, ¿no? Y esto con 2 líneas, pues lo he podido hacer y tengo todo el control. Además, tengo todo el control absoluto a nivel de programación. Vamos entonces a pasar al segundo ejemplo, que es el uso de variables locales. Bueno, en el ejemplo lo vamos a ver en funciones, pero ya os digo desde el principio que lo que vamos a ver es aplicable a cualquier objeto. Me da igual que sean funciones, que sean búsquedas, que sean procesos, que sean formularios, cualquier objeto al que cuando lo llamáis le pasáis muchas variables locales es candidato a hacer esto. Y cuando digo muchas, no hace falta que sean 20. Yo creo que a partir de una os lo podéis plantear. Hombre, a lo mejor dices, oye, pues con 2 o 3 no me lo planteo, pero incluso si cogéis esta forma, esta técnica de programar, lo podríais hacer igual. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí es,
Voy a enseñaros el mismo proceso, o en este caso la misma función, hecha con muchas variables locales, hecha como lo hacíamos hasta ahora, y luego hecha con JSON, ¿vale? Y vamos a verla en ejecución. Así que cierro artículos, me voy a ir, creo estos presupuestos de venta, ¿vale? Y vamos a ir a presupuestos de venta, cojo cualquiera, el primero mismo, vale, tiene unas cuantas líneas. Perfecto. Sé que cuando doy de alta la variable, le paso un montón de parámetros y entre ellos le paso el artículo, la cantidad de la línea 1, línea 2 y el descuento, pero de la línea 1. De la línea 2, como ya no tenía más parámetros, no le pude pasar o el precio y el descuento. Vamos a verlo ahora. Vale, ya no tenía sitio para pasarle el precio. Entonces, ¿veis? Primero, solo he podido generar dos líneas y realmente me ha pasado solo esta información. Sin embargo, si doy el alta desde JSON, resulta, bueno, que lo he hecho del mismo presupuesto. Voy a volver a este que tenía todas las líneas y voy a hacerlo desde el JSON y ahora me he generado el 22 y veis que me ha metido todas las líneas con todos los datos. Vale, vamos a ver la diferencia a nivel de programación, que es donde reside la importancia de esto. Vamos a ir aquí a cerramos artículos, vamos a ir a presupuestos de venta y en presupuestos de venta vamos a ir al formulario de presupuestos de venta. Y vamos a ver primero el ejemplo clásico, como lo haríamos con variables locales. Bueno, tengo el botón, me voy a ir aquí al evento, editar objeto de la propiedad y aquí tenemos el manejador de evento que, bueno, como ya está lógicamente en un presupuesto de venta, carga el plural de las líneas, la selecciona la línea 1 y va metiendo esto en variables locales. ¿Vale? Si yo veo en el presupuesto las variables locales, ves que tiene unas cuantas, ¿no? Y luego lee la línea 2 y carga variables locales. Evidentemente podéis decirme, hombre, yo no lo haría así, leería las líneas, haría una composición a lo mejor en una variable separando por comas los valores, no lo sé. Podríais hacerlo de otras formas, evidentemente, pero eso requiere programación, ¿vale? Y al final lo que hacemos es llamar a una función, que esta función lo que ocurre, lo he hecho así para que se vea el ejemplo claro, ¿vale? He llegado al límite, le he pasado el cliente, la fecha, la serie, la forma de pago, el estado, artículo, cantidad y precio de la primera línea, artículo, cantidad, y ya no me llegaba para poner el precio de la segunda. Es decir, tengo un límite de parámetros. Entonces, bueno, aquí doy el alta, no quiero perder tiempo en esto, porque este es un alta clásico, modificando campo con variables, luego me quedo con el ID y creamos la línea 1 y creamos la línea 2 a la que no le puedo poner precio 2 porque ya no tengo ese dato, ¿vale? Y retornamos el ID. Bueno, este sería el método, digamos, usando variables locales. Vamos a ver ahora el método usando JSON. Edito objeto de la propiedad y lo voy a ejecutar luego quitando estos mensajes para que lo veáis, ¿vale? Fijaros que aquí lo que hago es genero en una variable JSON que se llama JSON. Ahí lo que genero es el JSON del presupuesto de venta. Es decir, tengo todos los campos, no un campo, no, todos. Y luego, como cargo plurales de las líneas, tengo un JSON con la lista. Aquí genero un JSON de lista. Por lo tanto, en JSON líneas tengo un array con todas las líneas en formato JSON. Y lo que hago aquí es meto en la clave líneas ese JSON. ¿Vale? Voy a enseñarlo en ejecución porque creo que es interesante verlo, porque aclara muchísimo esto, cómo funciona. Y bueno, luego lo que hace, básicamente llama a una función, que os la enseño después, y bueno, esta parte final, que era común en el otro caso y en este, lo que hace es mostrar, era la que mostraba el formulario del presupuesto generado, utilizando la nueva opción de Beneo 29 de modo visualización en vista. Así que guardo, voy a cerrar la ejecución y voy a ejecutar. A ver, tengo... Vale, muy bien. Vamos entonces a presupuesto de venta y yo estoy aquí, bueno, voy a coger este mismo y cuando doy el alta JSON, acordaros, lo primero es un mensaje que me dice, mira, hemos generado en la variable local JSON
todos los campos de presupuestos de venta. Este es un campo que tira de una función que devuelve unos textos para imprimir en el presupuesto, ¿vale? Por eso es un poco más rara a nivel de dato. Lo demás ya lo veis. Fijaros una cosa en la fecha. Las fechas por defecto se meten en valor año, mes, día, ¿vale? Por lo tanto, cuando la leo, puedo hacer string to date, y pasarle el formato YYY-MM mayúscula DD minúscula. Y entonces ya estoy procesando lo que viene en el JSON como si fuese una fecha. El siguiente paso, leíamos las líneas y obteníamos el array. Esto es un array con todas las líneas, línea 1, línea 2, línea 3, etc. A continuación metíamos este array dentro del JSON, con lo cual están los datos de cabecera, pero luego vienen líneas y veis que ahí están las líneas. Fijaros que líneas lo ha metido por el medio, ¿vale? Va por orden alfabético. Ahora os cuento por qué ocurre esto. Entonces, y bueno, ya se ha generado. Lo único que queda por comentar de esto, voy a moverlo a otro escritorio. No me deja ver. Ahí está. Vale, voy a mostraros qué hace la función, ¿vale? La función de JSON recibe un solo parámetro. Y ese parámetro que recibe ya le permite crear una ficha en memoria de presupuestos de venta y fijaros cómo a la hora de modificar campo, le digo, modifícame el campo con el JSON y le digo, ¿qué campo? Fecha, .getID. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo aquí estoy, es decir, voy a borrarlo y voy a escribirlo yo, es F5, fecha, .getID. Porque estoy ya en una ficha de presupuesto de venta y como lo he generado en un presupuesto de venta, la clave ya viene justo con fecha. Entonces, de esta forma, modifico la fecha, el cliente, la serie, la forma de pago, modifico todo. Me quedo con el ID. ¿Vale? Y esta forma que os cuento aquí abajo es la forma que yo creo que es más óptima de hacerlo. Pero voy a contaros primero esta otra. Esta otra sería una forma de plantearlo clásica, que es obtengo las líneas como con getValue obtengo el valor líneas, que era el array de las líneas. Por lo tanto, yo ya sé que en JSON líneas es un array y puedo usar un for diciendo x de 0 sumando de 1 en 1, mientras x sea menor, JSON get array length. Es decir, ¿cuántos elementos hay en el array? 12 líneas, 100, 10 líneas las que haya. Y luego, dentro del for, obtengo get array item, obtengo el ítem correspondiente al valor del for. Y entonces ya tengo en JSON línea, el singular de líneas, ya tengo ese registro JSON, con lo cual ya creo una ficha de la línea y hago lo mismo. Aquí, bueno, el número de presupuesto le he metido una variable local con el número. Como solo era una, no hice un JSON, pero podría haberlo hecho, podría haber metido el JSON generado en otra variable y aquí directamente haber pillado el getValueID de ese JSON. Pero bueno, si es una sola también tiene sentido hacerlo con una variable local, ¿no? Y luego los artículos, ya pillo el artículo getID, cantidad getID de JSON línea. Y así relleno todos los campos. Esta es una forma de hacerlo, pero hay otra forma más corta a nivel de código, que es la que estábamos viendo hasta ahora funcionando, que es, en lugar de hacer un for y hacer yo los modificar campo, directamente hago el array igual, obtengo las líneas, hago el array y aquí obtengo el elemento de ese array y lo que hago es, antes de generar el registro, modifico, aquí está el truco, digamos, por así decirlo, modifico el ID que quiero que tenga la línea del presupuesto de venta. ¿Vale? No, aquí lo que no puedo usar es get o modificar, crear o modificar lista desde JSON, porque obligatoriamente tengo que pasarle el ID de la cabecera. Como eso lo tengo que hacer sí o sí, lo que hago es un bucle, voy uno a uno, pero lo que hago es leo el array, el elemento del array con la línea, con los datos de la línea,
le modifico el presupuesto de venta con el que yo acabo de generar y ya puedo lanzar esta función que me genera automáticamente el registro. ¿Vale? Espero que se haya entendido, porque este es un ejemplo muy potente de cómo puedo mover información o crear información. Claro, en este caso los campos se llaman igual. Si no se llamasen igual, utilizaría esta técnica y aquí a lo mejor a un campo que se llamase art le metería pues artículo. Es decir, yo siempre eso puedo, no tiene que llamarse igual el campo que en la clave que viene en el JSON. ¿Vale? Ahí juego yo con eso. Y con esto hemos terminado este ejemplo 2. Mario, ¿dudas? Sí, Jesús, hay un par de dudas. Bueno, tres de Vale. comentar otra hora. La primera es de Paco Satué. Esta solo podrás contestarla tú como responsable de producto, que nos dice: los comandos crear JSON desde ficha o lista solo permite especificar los campos de la tabla, no campos de algún puntero maestro como el id.name. ¿Está previsto añadir esta posibilidad sin tener que modificar el JSON a posteriori para añadir esos valores? Sí, lo tenemos en roadmap, pero bueno, en futuras versiones. Para la 30 probablemente no. Ya dejo claro que para la 30 no, para no generar falsas expectativas. Pero bueno, en adelante sí, sí queremos añadírselo. Vale, luego hay dos preguntas de Francisco López. La primera, que es habitual, que creo que lo has comentado antes también, pregunta: ¿no hay forma de que al crear el JSON de ficha se genere cada clave valor en el orden que están los campos en el Ah, fichero y no correcto, que no alfabéticamente? es verdad, no lo expliqué. Vale, Y luego, perdona Jesús, también va sobre lo mismo, porque comenta, argumentando que para trabajar internamente es más que válido, pero que si quiere utilizarlo para devolver datos en un API para que usen sus clientes no queda muy bien. Por eso lo comenta. vale. Aquí no es una cuestión de querer o no querer, ¿vale? Aquí es una cuestión de estándares. Entonces lo tengo anotado en el documento, lo veréis. Fijaros, lo de fecha os lo pongo aquí, cómo llega la fecha para que uséis esta cadena de Stream Today. Vale, esto es un tema interesante porque a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Exactamente igual que a vosotros. Cuando lo vi dije, pero ¿por qué está en orden alfabético? Vale, pues está en orden alfabético porque Qt gestiona así los JSON. Pero si investigáis, veréis que igual que la RFC de los arrays establece que sí tienen que tener un orden, en el RFC de JSON dice explícitamente que no es ordenado, ¿vale? Entonces dices, bueno, como no es ordenado, que me respete el orden en que yo lo meto. Sí, pero lo que significa cuando dice eso es que el receptor de un JSON no tiene que asumir el orden, no tiene por qué asumir que el orden en el que le llegan las claves es uno concreto. Es un defecto, o sea, programar en base a un orden preestablecido no es estándar, ¿vale? Eso es muy importante. Por lo que cuando un programador dice, es que a mí me llega el JSON en un orden, vale, pero el estándar dice que no tiene que llegarte en un orden establecido. Y dices, bueno, vale, y si no tiene un orden establecido, ¿por qué Qt nos lo da así? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero creemos que es por un tema de optimización. Y entonces lo que hace Qt es ordena las claves para que le sea más fácil probablemente encontrar y le sea más rápido modificar y añadir. ¿Vale? Creemos que es por eso, no, realmente no lo sabemos. Pero investigándolo hemos visto que no solo Qt lo hacen muchísimas herramientas y utilidades que trabajan con JSON, que desde 2012 en adelante veréis que hay muchas implementaciones así. ¿Vale? ¿Realmente podemos evitarlo? No. A día de hoy no podemos evitarlo. El JSON se genera así. ¿Vale? Pero de todas formas, yo tenía la misma duda que vosotros. Es cierto que hay un caso en el que puede ser problemático, que es, tengo contenidos iniciales que tienen que ejecutarse en un orden concreto. No es un caso habitual, ¿eh? Pero puede darse el caso. En ese caso, lo que tenéis que hacer es, igual que aquí, creo la ficha y modifico, cuando termina de modificar todo, a lo mejor tengo que recorrer la lista, modificando otra vez ese campo, ¿vale? O estableciéndolo así y yo fijando el orden. Esta es la otra opción. Si yo lo hago así, evidentemente el orden del JSON me da igual, ¿vale? Es una forma habitual de trabajo. Voy cogiendo los del JSON lo que me interesa. Esta es una forma, digamos, muy automática. En la forma manual no tenéis problema. Vosotros, aunque el JSON os venga en un orden, da igual. Vosotros vais a modificar los campos en el orden que queráis, ¿vale? Espero que, no sé si ha quedado claro, Mario, si hay alguna duda más al respecto.
No, Jesús, no hay ninguna pregunta más de momento. Gracias. Nada, gracias a ti. Vale, seguimos ahora. Vamos al ejemplo 3. Guardar lista de datos en formato JSON en disco. Bueno, simplemente por reforzar. Oye, lo que hemos visto aquí era con una función. Lo dije al principio. ¿Cuántas búsquedas tendréis que le paséis un montón de variables? Podéis usar la misma técnica, procesos y formularios y demás, ¿vale? Usar esta técnica porque es súper cómodo. Esto tiene muchas ventajas. Parámetros ilimitados. Parámetros opcionales, es decir, yo aquí ahora le puedo pasar cuantos parámetros quiera y además en el orden que quiera. Y si alguno no se lo paso, no pasa nada. Va a funcionar igual. ¿Vale? O sea que son todo ventajas en ese sentido. Vamos entonces ahora a lo de guardar listas de datos. Bueno, he hecho un ejemplo, he intentado buscar ejemplos que, bueno, pues que sean muy visuales, que se vea muy claro. Lo que voy a hacer primero es pasar los artículos a una tabla en memoria y luego la voy a guardar en disco, ¿vale? Como un ejemplo doble. Voy a ir a artículos, puedo seleccionar los que quiera, bueno, los selecciono todos, por ejemplo, y con esta opción duplico los artículos y los paso a una tabla en memoria, que esa tabla en memoria es artículos memoria, se llama así. Y aquí están todos los artículos en memoria pasados. Lo he representado con una rejilla diferente para que lo veáis diferente, porque no dices, bueno, es que es lo mismo. Bueno, no, esta es la de artículos memoria. Bueno, yo ahora aquí lo que voy a hacer es, voy a guardar, yo puedo guardarlo todo en disco, me dice, oye, pues han guardado 23 artículos aquí en esta senda, y cuando, bueno, por ejemplo, voy a borrar los 3 primeros, bueno, los 2 primeros, me da igual, y ahora, si recupero, cargo de la lista de disco, pues me recupera los 23 artículos y vuelven a estar los 3 primeros. Pero esto también, yo podría guardar el 1, el 4 y el 8, y ahora, por ejemplo, cuando recupero la lista, pues ya solo tengo esos 3. Es decir, es una forma de guardar listas que a mí me interesen por lo que sea, ¿vale? Imaginaros que queréis dar al usuario opciones del tipo, estoy trabajando, tengo una lista de datos que a lo mejor he curado durante tiempo, me ha llevado tiempo llegar a ella, y tengo lo de listas virtuales. Bueno, pero ¿y si quiero guardárselo en otro sitio, no en su disco local? Si quiero guardárselo que si mañana se conecta desde otro dispositivo, bueno, pues eso podría guardarlo en disco, como yo voy a enseñaros ahora, pero también podría guardarlo en una tabla o en cualquier sitio. Es guardar una lista al final de registros y recuperarla cuando yo quiera. Vamos a ver el ejemplo entonces ahora en el código. Vamos a ir, bueno, aquí está artículos en memoria. En el maestro de artículos, básicamente, voy a ir muy rápido porque ahí no vamos a ver nada nuevo. Perdón, era en el alternador y teníamos la opción de duplicar en memoria. Como podéis suponer, duplicar en memoria es obtener la multiselección, generar un JSON desde la lista en una variable local que se llama JSON, JSON, y modificar lista desde JSON en la tabla en memoria. Que claro, como la tabla en memoria de artículos, voy a cerrar esto ya, hay artículos y artículos en memoria, que en este caso, bueno, muchas veces en las aplicaciones pasa esto, ¿no? Que duplicamos la tabla para tenerla en memoria. Bueno, pues para pasar los registros de una tabla de disco en memoria, en este momento, gracias a estos nuevos comandos, son 2 líneas. Leo de disco y lo meto en la tabla de memoria, así de rápido y de sencillo. Hay una cosa que no he comentado, pero bueno, se ha visto. Veis que cuando duplicamos, duplica campos objeto. Objeto dibujo, objeto texto enriquecido, objeto binario, absolutamente todo. ¿Vale? Porque todo ello lo pasa a base 64 y por lo tanto lo puede trabajar como si fuese alfabético. Entonces, una vez que ha hecho esto, bueno, pues ejecutamos la acción que era la que mostraba los registros de artículos memoria. Entonces, vamos a ir a artículos memoria y ahí lo que veíamos era, pues, la lista de artículos en memoria y teníamos 2 opciones, la de guardar en disco y cargar de disco. Teníamos estos 2 manejadores de evento. Vamos a ver el primero. ¿Qué hace guardar en disco? Obtiene la multiselección, genera un JSON de lista, es que lo acabamos de hacer, ¿verdad? Es lo mismo que acabamos de hacer ahora, solo que en lugar de generar una tabla diferente, aquí lo que vamos a hacer es guardarlo en disco. Bueno, como pequeño truquillo, ¿vale?
seguro que muchos ya lo usáis, pero si alguno no lo usa y le puede ser interesante, yo aquí podría hacer lo típico de fichero abrir, guardar ese JSON, etcétera, etcétera. Vale, nos olvidamos. Una forma muy rápida es crear una ficha en memoria de una tabla que tenga un objeto texto. ¿Vale? Nos vale que tenga un objeto texto. Y ahí, a esa ficha en memoria, como no le voy a dar alta, no la voy a crear realmente. Solo lo que hago es aprovecharme de la opción exportar texto. Entonces, le digo, modifícame ese campo con la función string compress. String compress es una función de cadena que lo que nos permite es comprimir una cadena en base 60, comprimirla y convertirla a base 64. Realmente hace dos cosas. Comprime la cadena, luego tengo un ejemplo de compresión, ¿vale? Donde os contaré algo más. Pero simplemente la comprime y la convierte a base 64. Y tenemos la contraria, la que la convierte de base 64 a binario y la descomprime a texto. Entonces, con esos dos comandos, en este caso lo que hacemos es, tengo una lista de registros, la comprimo y con este comando la guardo en disco como artículos memoria JSON. ¿Qué está haciendo? Pues artículos memoria JSON lo que ha hecho es guardar este chorizo de información. Es un base 64, no se lee nada, no es legible, evidentemente, pero es lo que ha hecho. Ha guardado los artículos con sus imágenes, con todo, y lo ha guardado aquí. A partir de que lo tengo ahí, ahora veremos cómo cargarlo, ¿vale? Simplemente luego sacamos el mensaje y ya estaba. Para cargarlo, básicamente lo que hacíamos aquí era limpiar primero, ¿vale? Limpiamos la tabla en memoria para que no tenga nada y luego creo la ficha en memoria, hago la misma técnica pero al revés, importo texto, ya lo tengo en el campo objeto descripción y ahora de ese campo descripción le hago el uncompress. Y eso es lo que le aplico a la función crear o modificar listas de JSON. Y con esto ya estoy creando los registros en la tabla en memoria. ¿Vale? Yo creo que más sencillo a nivel de programación es difícil hacer menos que esto, ¿vale? Y con esto, tener en cuenta que lo he aplicado sobre disco, pero lo podría haber guardado en un campo de una tabla o en cualquier sitio y recuperarlo así de rápido y así de sencillo. Esto sirve para guardar, para enviar datos a otros sitios, como veremos luego en un ejemplo, etcétera. Es decir, su utilidad es múltiple. Y creo que de este ejemplo no me queda más por contar. ¿Hay alguna duda, Mario? Sí, Jesús. Antes me olvidé de una pregunta de Víctor Pérez Ruiz, aunque creo que es Carlos quien la hace. Preguntaba, tenía dudas y ahora me ponía otra pregunta al respecto de dónde se creaba, en el ejemplo anterior, dónde se creaba ese JSON, ¿vale? Se crea desde una ficha o lista en el servidor, es un temporal que se desecha. Yo creo que viéndolo ahora, como que lo que crea el JSON, digamos, es una ficha en memoria que tú puedes guardarla en un registro en tabla o, como en este ejemplo, puedes exportarlo, ¿vale? Pero él tenía la duda de que si era que nos venía de un fichero. Este ejemplo se puede producir si nos retorna web service un fichero JSON, si lo construimos nosotros. Lo que estamos explicando es cómo gestionar un JSON, ¿vale? Dependiendo del origen de donde nos venga. Y el destino puede ser parseándolo, puede ser dándolo de alta, modificando un registro en tabla, o como ves ahora, Carlos, generarlo en fichero, ¿vale? Claro. Espero haber entendido bien la pregunta. Eso es. Cuando nosotros usamos generar JSON desde lista, el contenido del JSON queda en una variable local. Las variables local, como todas las variables local, siempre han funcionado, cuando se elimina el objeto desaparecen, ¿vale? Otra Y cosa es había que lo una... hagamos... Perdón, Jesús. Sí, No, ya había terminado. Digo vale. si lo guardamos quedará físicamente en disco, en una tabla, en donde sea, pero si no lo guardamos, lo que esté en variables locales desaparecerá al eliminar el objeto. Correcto. Y una última pregunta que entró después de la pregunta anterior. Sí que os pedimos, por favor, que intentéis hacer las preguntas en el temario para no ir yendo hacia atrás en los ejemplos y tal, que puede despistar. José Ignacio Fernández volvía con el tema del orden de los elementos dentro de un JSON, ¿vale? Y que decía que si no se podría, por ejemplo, tener una opción de que realizase un modificar campos solamente al usar esta instrucción del JSON, para que justamente no condicione el salto de los contenidos iniciales.
Sí, por poder. También Hacer modificaciones. también podría aplicar la técnica que has enseñado antes de condicionar Sí, actualizaciones. a ver, yo lo que haría sería modificarlos yo manualmente en el orden que me interesa, pero sí que sería factible que igual que hay el comando, como estábamos antes el comando, voy a abrir aquí no, perdón, comando, los comandos de JSON, ahí modificar campo desde JSON, podría haber modificar campo solamente, entonces no se dispararían contenidos iniciales y después entonces haría lo que comenta él de actualizar, que bueno, no recuerdo ahora cómo se llama el comando, es calcular, me parece que se llama calcular, ay, no me acuerdo ahora. Venga, darme una pista, que alguien lo Está ahí de escriba. primero, calcular campo Ah, dependiente. calcular campos dependientes, vale, que lo tengo en gris. Eso, vale, calcular campos dependientes. Perfecto. Pues sí, sí, podría ser una posibilidad. Estaría bien pensado. Sí, La anotamos como idea, pues. sí, sí, lo anotamos, sí. Gracias, José Ignacio. Y por Perfecto. último, otra pregunta que acaba de entrar ahora de Florentino Moreno. Nos decía, al guardar en disco usa el campo descripción de la tabla. ¿Estamos limitados al tamaño del campo de la tabla? Es un campo objeto texto. El límite tamaño en memoria. O sea, vamos, si llenas esto, pero en este caso, porque en este caso lo he hecho así, que no tiene por qué hacerse así. Podría haber fichero abrir y leer línea a línea, no pasa nada, ¿eh? Se puede hacer como se quiera. No, no os limitéis no creéis que los límites son el ejemplo. Lo he hecho así por enseñar este caso, que es una forma de hacerlo, que es muy sencilla. Pero evidentemente yo puedo leer el JSON y procesarlo uno a uno, etcétera. Pero vamos, estamos hablando de tamaños de límites de memoria, ¿eh? No, en principio no hay un límite pequeño. Vale, no hay más preguntas, Mario, sigo. No, no hay nuevas preguntas. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Bueno, muy interesantes las preguntas, la verdad, y, y con buenas ideas. Muy bien, pues nada, seguimos. Vamos entonces ahora al siguiente ejemplo, que es un ejemplo rapidito, pero que, bueno, quería comentarlo sobre todo para que tengáis claro cómo funciona el tema de comprimir y descomprimir, que lo acabamos de ver ahora, pero sobre todo cuál es el valor por defecto, que quede muy claro. Esto es en clientes, sí, vale. Voy a cerrar aquí y me voy a gestión, no, maestros, clientes. Y ahora en maestros clientes hay una opción, yo puedo seleccionar los que quiera y le doy a comprimir. Y lo que estoy haciendo ahora se ha generado un JSON en memoria con los 11.006 clientes bueno, en un segundo, ¿vale? En más o menos un segundo, y la cadena pesa como cerca de 3 megas, ¿no? Bueno, más o menos, redondeando. Entonces, cuando lo comprimo, por defecto, ha tardado 27 milisegundos y el tamaño que ha dejado es 234, o sea, 234.000, que es un 8% de esos 2 millones. No es que comprima un 8%, no, ha comprimido un 92%. Ha quedado en un 8% del tamaño inicial. Entonces, lo que os voy a enseñar ahora es el código de cómo luego comprimo en todos los niveles y si os dais cuenta, este tamaño se corresponde con este otro tamaño que vemos aquí. Oye, Mario, perdona, tengo que ausentarme un segundito, perdona. ¿Puedes comentar tú un segundo? Sí, bueno, esto lo que hace referencia aquí es en los grados de compactación, ¿vale? Que hay 9 niveles y, como os decía, aquí coincide el tamaño, estos 234.220, en el nivel 6, que es el nivel que aplica por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí luego nos enseña Jesús el código y veréis que en cada uno de estos ítems hemos aplicado un factor de compresión que es el que genera realmente estas líneas. ¿De acuerdo? Ahora nos mostrará Jesús el código a la vuelta, pero bueno, lo que os quería comentar es esto, justamente que por defecto el nivel que aplica es el nivel 6. Un segundo, a ver si tarda mucho, cojo yo la pantalla y seguiré con el curso. Un momentín. Ahí está. Perdonad, he debido tener algún contratiempo. Aquí tenemos
Ya estoy. Disculpa, Mario. Gracias, Vale, ¿eh? nada, Jesús, que les comenté simplemente esto, que los factores varían y que por defecto, si no se especifica lo contrario, es el valor 6, es el nivel 6 de compresión. Correcto. Fijaros, hay veces que puedes decir, hombre, pues a lo mejor me interesa el 4, o me interesa el 3, o me interesa el 5. Bueno, yo creo que esto va a depender mucho también del tipo de texto que estés comprimiendo, ¿vale? Y de la repetición de los textos y demás. Entonces, bueno, a lo mejor en un caso concreto, aunque tarde más, os puede interesar el nivel 9, ¿vale? Básicamente esto, si vuelvo a la programación, es muy fácil de ver. Vamos a maestros clientes y vamos a ver aquí lo de comprimir. Y nada, es muy rápido, es simplemente ver que eso, que genera el JSON, aquí calcula el tiempo que tardó, luego lo hace con compresión sin parámetro y luego le va a hacer la compresión con parámetro. Entonces, es eso, que por defecto ya hace una compresión bastante óptima. Creo que en general yo no me molestaría en ponerle otro valor. Pero que tengáis claro que la compresión que hace es ese nivel, ¿vale? Simplemente era comentaros eso. Entonces, supongo que no habrá muchas preguntas, Mario, de esto porque era No, muy... ninguna. Vale, pues nada, gracias y seguimos y nos vamos a, yo creo que uno de los ejemplos que lo habíamos mostrado, si no recuerdo mal, o habíamos hablado de él en el curso anterior, y es el de enviar información entre instancias o entre servidores. Es un ejemplo realmente doble, porque os voy a enseñar dos formas de enviar los datos, y creo que es un ejemplo muy interesante. Entonces, lo primero que voy a es enseñarlo en ejecución. Aquí yo estoy conectado con el VClient a central. Y ahora voy a abrir otro VClient y me voy a conectar a la tienda 1. Vale, en esta tienda 1, bueno, si voy aquí a maestros, tenemos los de siempre, ¿vale? Artículos, etcétera, proveedores, bueno, tenemos una serie de registros y aquí está vacío, ¿vale? Aquí está, en esta instancia no hay datos. Bueno, pues lo que voy a hacer, voy a ponerme en artículos, por ejemplo, y voy a ponerme a la escucha. Esta opción de búsqueda, perdón, de búsqueda avanzada, de ponerse a la escucha, realmente os lo voy a seguir enseñando ya en programación para que se vaya viendo. Voy a ir a maestro artículos y lo que hacemos en el menú, el botón de ponerse a la escucha, dice, oye, timer on. Vale, ya el nombre lo indica. El timer, que es un 0, por defecto, establece un timer, en este caso está cada segundo. Bueno, no tiene por qué ser cada segundo, pero establece un timer y está ahí escuchando ese timer. El otro botón, no hace falta mucha explicación, el otro botón es timer off y lo que hace es lo contrario, ¿vale? Apaga el timer. Bueno, entonces lo que vamos a conseguir ahora es enviar información desde esta instancia hasta esta instancia. En este caso son dos instancias del mismo servidor, pero como podéis suponer, me da igual que sean del mismo servidor o no, yo puedo mandarlo a instancias de diferentes servidores. Entonces esto permite enviar datos de cualquier servidor a cualquier servidor de forma súper sencilla. Entonces yo aquí voy a elegir, puedo elegir uno o varios, bueno, voy a mandarlo todo, venga, todo de golpe. Y tengo dos opciones, por función remota o por portapapeles. Bueno, voy a enviar primero, no todo, voy a enviar solo estos tres, venga, me da igual, los que sean. Y le voy a dar a función remota. Entonces dice, se han enviado por función remota 3 artículos con sus textos e imágenes y todos sus maestros. Bueno, se me ha quitado hasta el mensaje, pasó el tiempo. Bueno, lo veis aquí, lo ha enviado y este lo ha recibido y lo ha dado de alta, ¿vale? Y lo ha hecho de forma súper rápida, porque, bueno, en este caso, no porque estuviese a la escucha, porque este realmente lo que ha hecho es enviar una función remota. Lo que hace este timer es refrescar esto para que si ya ha llegado algo nuevo lo cargue, ¿eh? Pero el timer realmente no es necesario. Lo importante es lo que ha hecho la función remota. ¿Qué pasa? Si yo ahora selecciono todo y se lo vuelvo a enviar, pues veis que en 1,7 segundos lo ha enviado todo. Tener en cuenta que está enviando imágenes, objetos texto, está enviando absolutamente toda la información que hubiese en los registros. Vale, esto
no solo ha enviado esta tabla, también ha enviado los proveedores. También ha enviado los tipos de gastos, los tipos de impuestos, los tipos de retención, las series y las formas de pago. Es decir, ha enviado todos los maestros relacionados con los artículos. Vale, vamos a ver ahora en programación cómo hemos hecho esto. Básicamente, desde aquí, desde el alternador, tenemos una función que es enviar por función remota. ¿Veis poco código, verdad? Porque es que poco código hay, no hay mucho. Entonces, aquí lo que hacemos es, obtenemos la multiselección de artículos y llamamos a un proceso. Este proceso lo que va a hacer es componer todos los arrays, el array con todos los JSON. Fijaros lo que hace. Genera el JSON ¿de dónde? Del artículo, porque ¿dónde estoy? Origen actual, lista de artículos. Entonces me genera ese JSON. Y lo que hago es añado ese JSON al array que se llama ArrayJSON. Puede llamarse array solo y ya estaba. Pero bueno, ArrayJSON. Luego, como estoy en artículos, cargo los proveedores. Genero el JSON y ese JSON lo añado al array. Entonces, el elemento 0 serán los artículos, el elemento 1 serán los proveedores. De la misma forma, cargo las formas de pago de los proveedores. Entonces, lo mismo. Le meto el JSON como el elemento 2 del array. Hago lo mismo con las series, hago lo mismo con los tipos de gasto, hago lo mismo con los tipos de retención y luego los tipos de impuesto, como no está relacionado directamente con un proveedor o con los proveedores, pues se cargan aparte y se establece. Con lo cual tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Y qué hace? Lo comprime, como hacemos siempre, y el proceso, o sea, el manejador de evento que llamó a este proceso, lo que hace aquí es recuperar ese array. Es decir, hemos llamado a este proceso y hemos recuperado ese array. Además, lo hemos hecho en tercer plano. Lo hemos hecho súper óptimo. ¿Vale? Y entonces, a continuación, llamamos a la función remota que se llama artículos maestros recibir. Le paso ahí información del servidor, de la instancia, del usuario, contraseñas y demás. Bueno, pues a partir de ahí tengo y muestro el mensaje. Vamos a ver entonces esa función remota, artículos maestros recibir. Vamos a ver qué hace la función remota que recibe. Y como veis, no es muy larga. ¿Qué recibe? Recibe un único parámetro, el JSON que le habíamos mandado desde aquí. Aquí le habíamos mandado este JSON, ¿vale? Array JSON. Bueno, pues ese mismo JSON es el que recibe aquí la función y dice, oye, lo descomprimo, porque lógicamente si comprimimos en origen hay que descomprimir en destino, inevitablemente, y a partir de ahí digo, me creas y modifica los registros de artículos con el elemento 0 del array, que es el array de toda la lista de JSON de artículos. En el 1 me vienen los proveedores, en el 2 las formas de pago, en el 3 las series, en el 4 los tipos de gastos y así sucesivamente. Podría retornar un OK, podría haber retornado lo que fuese. Bueno, vale, no lo hace y directamente termina. ¿Vale? Y ya está, es que no hay más. Realmente no hay más. Hay otra opción aquí que es, vale, y si en lugar de enviarlo por función remota, quiero enviarlo por el portapapeles, bueno, voy a intentar borrar, aunque solo sea artículos, ¿vale? Para no perder tiempo borrando todo lo demás. Voy a intentar borrar algún artículo. Bueno, voy a borrar estos tres primeros y ya está, con estos para ver el ejemplo. Y ahora puedo seleccionar esos tres primeros, pero los voy a enviar no por función remota, sino por el portapapeles. Lógicamente, cuando estoy hablando de enviar por el portapapeles, sería el caso donde nuestro usuario tiene abiertos dos vClients y quiero enviárselo de uno a otro. ¿Vale? Este es el caso que estábamos haciendo aquí. Entonces se lo envío por el portapapeles. Se han enviado los tres y ahí los tenéis. ¿Vale? Y ahí se han generado todos los artículos de nuevo a través del portapapeles. Bueno, vamos a ver entonces
cómo hemos hecho lo del portapapeles. Habíamos visto cómo funcionaba lo de la... Bueno, si vemos lo de la función remota y vemos ahora portapapeles, veis que es casi imperceptible el cambio. Es decir, la primera parte es la misma y luego lo único que hago es set texto al portapapeles. Ya está. Como lo llevamos a base 64 todo, aunque haya binarios, pues lógicamente lo podemos enviar por el portapapeles. Y se envía, simplemente se lo metemos al portapapeles. ¿Qué ocurre? Que lo que hacía es en el timer, aquí, en el timer, cuando se ejecuta, comprueba o lee el portapapeles. Y si tiene longitud, si hay portapapeles, entonces llama a la función recibir maestros. ¿Vale? Hombre, tendría que ser más delicado en el sentido de decir, oye, compruébame que lo que llega es un array, porque si no puede decir que lo que ponía, hay un mensaje que ponía abajo de JSON invalid. ¿Por qué? Porque a lo mejor está intentando copiar lo que tengo en el portapapeles, que puede ser cualquier cosa. Entonces sí que tendría que ser más seguro a la hora de procesar esta información, ¿no? Y decir, si lo que hay en el portapapeles es un array, pues entonces hago esto. Si no, no. ¿Vale? Eso podría hacerlo aquí ahora. Acordaros que tenemos la función para eso, es decir, igual que tengo esto, tendría que decirle, oye, que JSON is array de JSON. ¿Vale? Si yo compruebo que también sea un array, pues hombre, ya lo que tenga en el portapapeles no lo va a intentar importar, en este caso. ¿Vale? Y ya está. Este es el ejemplo. Creo que es un ejemplo muy potente a nivel de trabajar con instancias y entre servidores, ¿vale? A la hora de replicar información entre servidores. No sé, Mario, si hay alguna duda. Sí, Jesús, te pregunto, están entrando un segundo. Mira, vamos por el principio. Lucas Caralda nos dice, entonces directamente usando una variable con una función, esta función se ejecuta. Perdón si parece media tonta la pregunta, no pasa nada, Lucas. Sí, Eso es por el ejemplo del que pusiste setOK y la función remota. claro, Supongo, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Bueno, os lo enseño, lo enseño. Vamos a artículos. Ahí la función remota tiene una sintaxis, ¿vale? Tiene una sintaxis que es RFC dos puntos, nombre de la función remota, y luego ya tiene una serie de parámetros. En este caso, yo le he pasado uno, pero aquí admite hasta 10. Yo puedo ponerle coma, otro, coma, otro, coma, otro. Como cualquier función, porque realmente estamos ejecutando una función. La llamamos remota, pero es una función. Tiene máximo 10 parámetros. Pero con uno se lo estoy pudiendo pasar todo. ¿Vale? Vale, luego hay otra. Bueno, hay un comentario de Florentino Moreno que nos dice, elegante, efectivo, rápido, limpio, mínimo código. Esto es Livesoft, genial. Pone sonrisa. Gracias, Florentino. Gracias. Y hay un par de preguntas más. Mira, hay una de Víctor Pérez, que como te decía que es Carlos, que nos dice lo siguiente. Al enviar los elementos, la función me pareció que no especificaba números y sin embargo la función que recibía tenía numeradas las tablas. No pasa nada si, por ejemplo, cambiamos el orden de los datos, ni pasa nada si, por ejemplo, la tabla de formas de pago está vacía. Se refiere al orden de Sí, añadir sí, al array elementos. Eso sí que, Carlos, eso es el orden, evidentemente no puedes cambiarlo, ¿vale? Sí claro, que hay un orden. El orden es secuencial, ahora te lo explica Jesús en el momento del alta. claro. Yo aquí lo generé en un orden. Sí que es cierto que yo podría crear una metainformación y decir, la tabla artículos vale en 0, la tabla proveedores vale en 1, y si mañana cambio el orden, en esa metainformación le paso ese orden, ¿vale? Entonces, luego lo que tendría que hacer en destino, en la función de destino, sería que aquí, en lugar de asumir que en el 0 me viene el artículo, leería la metainformación y diría, no me cojas el 0, cógeme el valor que en la metainformación me diga que viene el artículo, en el orden que viene. Cuando digo metainformación es que este JSON, además de los arrays que vienen, podría venir otro JSON aparte, podría pasarle un segundo parámetro, por decirlo de una manera sencilla, un segundo parámetro donde le especificase
las tablas y la posición en la que van. Solo eso. Tabla, no, la clave sería el identificador de la tabla, ¿vale? O sea, a ver, si lo simulo aquí, ¿vale? Si aquí lo quisiese simular, haría algo así, ¿vale? Pues imaginaos que yo hago aquí JSON tablas, por llamarlo de alguna manera, y haría JSON add object, ¿dónde? En JSON tablas. Y la clave, ¿qué sería? Pues la tabla, que en este caso sería artículos, y le pondría el valor 0, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces esto lo iría haciendo en cada tabla. Oye, pues aquí le meto y le meto... uy, no sé lo que he hecho. Creo que me lo he cargado. Tenemos un par de preguntas más, si te parece, Jesús, y pasamos de tema. Sí, Si, perdona. si os Es ocurre que alguna pregunta más, perdón. sí, no sé, me está fallando el control V ahora. Bueno, da igual. Espero que se haya entendido bien. Sí, yo creo que ¿Vale? sí, perfectamente. Es decir, yo esto lo iría haciendo por cada una de las tablas y este JSON tablas se lo pasaría a la función. Y entonces en la función yo puedo obtener el valor de la tabla artículo. Es decir, aquí, si yo recibiese JSON tablas también, suponer que aquí tengo JSON tablas como parámetro, ¿vale? Bueno, que no hace falta ni que lo descomprima. Aquí podría decir if JSON. Bueno, no haría falta ni esto. Directamente. Yo sé que voy a importar artículos, pero aquí, en lugar de un 0, el 0 sería JSON getValue de JSON tablas artículos. Y de esta forma estaría obteniendo la posición donde me vienen los artículos. Acordaos que estos solo son ejemplos de nuevas funcionalidades que podéis aplicar en nuevos estilos de programación. Evidentemente, se puede hacer lo más complejo, lo más sencillo o dándole vueltas, como ahora decías, para hacerlo dinámico, ¿vale? Que se haga ese ejemplo no quiere decir que no se pueda hacer de otra forma, ¿vale? Hay un par de preguntas, Jesús, que deberíamos de revisar y a pasar al siguiente tema, si te parece. ¿Vale? Luis Enrique Brito nos decía, ¿este tipo de proceso lo puedo programar para que se ejecute en una hora específica? El proceso Sí, de sincronización. claro, sin problema. Ahora lo estamos disparando desde un manejador de evento de un alternador, pero vamos, igual que yo esto lo estoy ejecutando aquí, esto puede estar en un proceso que se ejecute en una tarea programada en el servidor y que se encargue de leer los artículos modificados en el día de hoy, por ejemplo. Ok, y a la última de este bloque de Pablo Barría, que nos decía, ¿permite múltiples servidores o debo agregarlo a un for? Entiendo la sincronización, el envío a un servidor remoto que pusiste. Bueno, he puesto una, por poner una, pero lo mismo. Yo aquí puedo hacer un bucle for o puedo cargar una lista de Podría servidores. ser, es lo que iba a decirte. Nosotros hemos programado en alguna consultoría algún ejemplo donde tenemos una tabla con una lista de tiendas, en este caso, ¿vale? Y Claro, lo que hacemos es recorrer esa lista de tiendas donde guardamos la URL de cada una y los parámetros necesarios y lo lanzamos a todas. Eso eso podría es, ser un ejemplo para hacerlo, Pablo. tal cual, eso es. Ok, pues si te parece, Jesús, pasamos de tema y si se os ocurre alguna pregunta, lo dicho, la pasáis igual y la responderemos en el documento que os enviamos a posteriori. Vale, pues estamos terminando ya. Creo que la parte de... Bueno, me queda un ejemplo, sí, es verdad, me queda un ejemplo que es, vale, hasta ahora hemos visto todo programación nativa, pero claro, esto mismo también lo tenemos en funciones del API de JSON, perdón, del API de Belneo para JavaScript, con lo que podemos hacer programación abstracta. ¿Vale? He hecho un ejemplo, simplemente uno, no he querido hacer nada más complicado, pero que se vea fácilmente cómo lo puedo replicar en todas las tablas que yo quiera. En este caso, he hecho una opción que, bueno, operativamente es interesante, que es, me guardo cualquier rejilla, en los valores, la lista que tengan de seleccionados de una rejilla, y la voy a guardar en disco, ¿vale? Creo que es en disco, creo que es en disco. Vale, vamos a verlo funcionando. Esto es en la tabla de clientes. Vale, maestros, clientes. Entonces yo tengo aquí
11.006 clientes. Lo selecciono y le digo guardar. ¿Vale? Y dice, se han guardado 11.006 clientes. Creo que si voy ahora en disco, a la carpeta, sí, mira, clientes JSON, aquí están. Lo mismo de antes, es base, me he guardado el comprimido. Fijaros que se ha guardado 11.006 clientes en 234 bytes. O K, perdón, bytes no, K. Pero bueno, que ocupa muy poquito, ¿vale? Porque comprime muy bien. Es un 8% del tamaño. Entonces, lo bueno de esto es que si yo aquí modifico cualquier dato, ¿vale? Lo modifico. Y ahora vuelvo a cargar esa lista. Fijaros que en apenas 1 o 2 segundos me ha quitado lo modificado porque lógicamente ha vuelto a cargar lo que yo tenía guardado. Y lo que quiero mostraros es cómo esta programación, igual que funciona en clientes, la misma me va a funcionar en proveedores, ¿vale? Yo puedo hacer cualquier cosa, venga. Apple Mod. Y lo mismo, si yo ahora recupero, pues nada, recupera. Vamos a ver esta programación, cómo está hecha. Ya digo que ahora vamos a ver algo de JavaScript. Pero el JavaScript que vamos a ver es reutilizable, no hay que tocarlo. Es el típico JavaScript que lo puedo usar tal cual está en el ejemplo y me va a funcionar. No tengo que tocar absolutamente nada. Entonces, si voy a clientes, en el alternador teníamos guardar en disco. Entonces, guardar en disco, este manejador solo tiene esto, obtiene la multiselección y llama una función JavaScript. Y ya está, no hace más. Bueno, vamos a ver esa función JavaScript, ¿qué hace? Esa función JavaScript que es guardar en disco, guardar lista JSON. Bueno, esta parte es lo típico de definición de clases para trabajar con ficheros de disco. Obtiene del register list-in, recordaros que es la lista de registros origen del proceso. Es decir, como yo aquí estoy en una lista de clientes, de register y list-in tiene esa lista de clientes. Y con esta nueva función le genero un JSON, una lista JSON, ¿vale? Que es el retorno. Entonces, del retorno tengo el OK, tengo el JSON y tengo errores. Aquí, por ejemplo, sí he comprobado que esté OK. Si es OK, es decir, si se ha generado correctamente el JSON, entonces ya creo una senda que es en el client cache path, pues el nombre de la tabla más JSON, ¿vale? Que es lo que veíamos aquí. El nombre de la tabla más el JSON. Y luego nada, abre el fichero y lo empieza a guardar. ¿Cómo lo guarda? Lo guarda simplemente con guardar datos, ¿vale? Vamos a ver aquí. Datos es el resultado de comprimir. ¿Por qué os he hecho este ejemplo? Para mostraros, hasta ahora veíamos que en nativo teníamos compres y un compres de una cadena, ¿vale? Para comprimir y descomprimir. Recordaros que no es comprimir gzip, es comprimo y lo convierto a base 64. Bueno, pues aquí lo que hace esto es, cojo y creo un byte array, un tipo de objeto que me va a servir para trabajar con lo que pone ahí, un array de elementos. En este caso es un array de cadenas de bytes. Entonces, el JSON, ¿vale? Este JSON se lo meto dentro de setTest. Este JSON que es el retorno, es decir, cuando generó la lista aquí, me retornó si había terminado OK, me retornó si había errores o no, y me retornó el JSON con la lista, con el array. Entonces, ese JSON entero lo convierto dentro del byte array, lo meto dentro de un byte array, ¿vale? Y ahora ese byte array, que es binario, ojo con eso, un byte array no es tipo texto, lo comprimo para simular lo mismo que hacía la función nativa, lo comprimo, lo convierto a base 64 y luego lo paso a Latin 1, string, para poder trabajar con él. Entonces, esto mismo, esto que está aquí comentado es la forma de hacerlo en 3 pasos. Pero entonces tengo que ir declarando variables intermedias. Entonces, para no usar variables intermedias, en JavaScript se pueden utilizar esta técnica de programación que es mucho más legible, creo yo, ¿no? Que es directamente al BA le aplico el compress, luego lo aplico el to base y luego esto.
Entonces, cuando ya tengo estos datos, lo grabo en disco, cierro el fichero en disco y ya está. Esto no depende del origen. Cualquier origen que le paséis lo va a hacer. Ya está. Funciona en todas las tablas. ¿Vale? Hombre, no sé si igual encontráis algún problema, nos lo comentáis y lo intentamos mejorar, pero en principio debería funcionar. ¿Qué pasa a partir de ahí? Tengo que cargar los datos. Pero cargar los datos, para cargar los datos, me voy a encontrar con un problema. Y es, voy a ejecutar un JavaScript y refresco la lista. Esto no es el problema. El problema es que cuando yo ejecute cargar datos desde JavaScript, voy a cargar ese fichero que está comprimido en base 64, lo cargo desde aquí, con el nombre de la tabla. Ya veis que este proceso también es independiente de la tabla, lo que hace es cargarla, aquí, el nombre, lee en teoría el fichero que está en esa senda del cache client y lo lee todo. Y ese todo le hace lo contrario, es decir, crea un byte array y le pasa, lo fija con los datos, lo convierte de base 64, lo descomprime y lo pasa a Latin 1. Y a partir de ahí ya cierra el fichero. Con lo cual, yo tengo en JSON el JSON que quiero importar ya. Ya tengo un JSON como lo tenía antes, en una cadena. Y a partir de ahí tengo que importarlo. ¿Qué pasa? Que JavaScript tiene un hándicap cuando ejecutamos JavaScript en primer plano. Y es que a la hora de transaccionar es muy lento, porque tiene que hacerlo todo en primer plano. ¿Vale? Entonces, lo que he hecho aquí es que una vez que tengo el JSON, llamo a un proceso en tercer plano que lo importa. Pero ese proceso es un proceso JSON. Es este. ¿Vale? Crear, modificar lista JSON. ¿Y cómo puedo llamar desde un proceso que es de JavaScript o en un script JavaScript que estoy lanzándolo desde aquí? ¿Cómo puedo llamar a otro JavaScript en tercer plano cuando ahora estoy en primer plano? Pues lo que hago es creo un proceso. Creo un proceso de tipo JavaScript. ¿Vale? Y ese proceso que contiene este script ya lo puedo llamar desde otro JavaScript diciéndole que le paso el JSON, que le paso la identificación de la tabla, le paso el índice y lo ejecuto in server, en tercer plano. Y con esto estoy llamando desde un JavaScript a otro JavaScript en tercer plano. Y le estoy pasando las variables. ¿Vale? Puedes decir, hombre, ¿podrías haberle pasado un JSON con las variables? Sí, es verdad, podía haberlo hecho. Bueno, no lo hice y ya está, no pasa nada. Ahora aquí también obtengo el retorno, digamos, del proceso, si ha sido ok, si ha tenido errores, etcétera. ¿Vale? Esto lo de siempre, pero vamos a ver el proceso que lo recibe, lo que hace es, mira, he recibido un JSON, me ha dicho de qué tabla es y me ha dicho por qué índice puedo procesarlo. ¿Vale? Entonces, si no hay transacción, la crea y aquí utiliza este comando nuevo que es el que hace la magia, que es the root register from JSON. Lee el JSON y me crea o modifica, acordaros, lo mismo que hacíamos antes. En este caso le he aplicado crear o modificar. Podía ser solo crear, solo modificar, la tabla, el índice, etc. Y entonces a partir de ahí, esta operación ya ha dado de alta o modificado todos los registros en el servidor y yo retorno luego estas variables con el OK, con el número de registros procesados y los errores. Y ya está. Y entonces esto es lo que recibe aquí y este también termina y aquí vuelve a terminar y refresca la lista. ¿Vale? No quiero tampoco liarme mucho con esto porque no tiene mayor importancia. Lo importante son esta función register from JSON y que te existe el otro el que veíamos antes, la función de crear el JSON aquí arriba, etcétera. Es decir, tenemos los equivalentes en JavaScript, en el API. Y con esto, vamos a ver si cerré, lo tengo aquí. Lógicamente funciona en proveedores, pero si os dais cuenta, si yo quisiese ahora replicar esto en otra tabla, lo único que tendría que copiar es, yo, por ejemplo, si quiero copiarlo en formas de pago, ¿vale? En formas de pago yo cojo clientes y voy a copiar cargar disco y guardar disco y lo pego en formas de pago. Voy a copiar los manejadores de evento y lo pego en formas de pago.
Voy a cargar las variables locales, que no sé si habrá... Bueno, voy a copiarlas todas por defecto, ¿vale? Para asegurar. Y ahora podría usar la función de las no usadas. Bueno, me dice que no se usa ninguna. Estupendo. Pero ojo, cuidado con esto. Aquí no se usa ninguna, pero sí se pueden estar usando en el JavaScript llamado. Que en este caso estamos llamando a un JavaScript y es lo que está pasando. Porque cuando aquí llamamos al JavaScript, este JavaScript comparte las variables locales del objeto que la llama. Cuando ejecutamos script file script, las variables locales del objeto están compartidas con el JavaScript. Así que si ahí las borrásemos, nos dejaría de funcionar. Y básicamente en cliente supongo que habrá un guardar disco y cargar disco, que supongo que son genéricos y que puedo meterlos aquí. No tengo, bueno, pues nada, mira, más fácil. Copio de clientes, lo pego en formas de pago. Y bueno, aquí podría hacer ahora que tire de formas de pago. Y voy a probarlo, a ver si me funciona. Cierro, vuelvo a ejecutar. Vamos a maestros, formas de pago. Bueno, aquí las tengo. En principio, bueno, voy a seleccionar así. Tengo guardar en disco. Dice que se han guardado 9 formas de pago. Vamos a ver si es verdad. Si voy aquí, formas de pago JSON, aquí está el fichero. Y si ahora, no sé, voy a intentar borrar tarjeta, a ver si me deja. Vale, no porque tiene plural. Pues no sé si tengo alguna. A ver, esta de 3. Bueno, pues nada. Voy a hacer lo mismo de antes. Le pongo modificado y ya está. Vale, modificado. Y a ver si ahora al hacer esto, sí, ya veis que lo ha recuperado. Entonces, copiar y pegar esta funcionalidad en otras tablas, pues como es abstracta, pues es así de sencilla. ¿Vale? Es copiar los manejadores, copiar la opción de la toolbar y ya está funcionando. Y así lo puedo aplicar a todas las tablas de mi aplicación. Y básicamente esto era lo que quería contaros de JSON, por eso digo que era un curso más de JSON y base de datos que de novedades solo de Belneo 29. Y también, para terminar, me gustaría comentaros un último tema que es el de Belneo Web, básicamente porque hemos publicado Belneo... Jesús, perdona, tenemos dos Perdón. preguntas que así cerramos ya todo, Bien. si te parece, ¿vale? Vale, Una perfecto, es de, perfecto. aunque ya le respondí, es de Luis Gámez, que nos preguntaba cómo se conoce la definición de la información en origen y destino, de la estructura del JSON, ¿vale? Ahí recordar que es lo que os ha enseñado ahora Jesús de JavaScript, es lo mismo que hemos hecho en instrucciones nativas, es decir, al generar la estructura la hace automáticamente y al recuperarla exactamente igual. En JavaScript es la instrucción que nos ha mostrado Jesús de root register from JSON, ¿vale? Es decir, lo hace él automáticamente. Sí, a ver, la pregunta es, ¿el JSON lleva información de la tabla? No, precisamente no hemos querido meter información de la tabla de origen porque eso sesgaría esa información y nos limitaría a la hora de importar, ¿vale? Entonces, el JSON, yo puedo generar un JSON yo manualmente que no tengo que especificar en la tabla. Ya se lo especifico en el comando donde quiero que lo importe. Por eso un JSON generado en una tabla puede servir para otras tablas sin problema. Si los campos se llaman igual, incluso en automático. Ok, y la última pregunta, y así cerramos esto y pasas al siguiente tema, es de Alfonso Moros, que nos decía, ¿el crear o modificar lista desde JSON funciona para tablas en memoria o solo tablas en disco? Todas, memoria y disco, las dos. De hecho, hemos hecho Perfecto, ejemplo, he pasado de disco a memoria sin problema. Lo visteis antes, cuando pasé de sí, sí, artículos a memoria. lo mostraste. Pues vale, perdona por la interrupción, Jesús, y ya dejamos las No, preguntas hombre, listas. faltaba más. Sí, bueno, quiero decir que aquí se vio, ¿no? Cómo generaba artículos en memoria. ¿Vale? Esta tabla es en memoria. Además, bueno, este ejemplo lo vais a tener en breve ya vosotros para poder tocarlo y lo veréis con calma. Bueno, pues nada, lo que os comentaba de la base de datos, pasamos ya del NeoWeb y aquí deciros básicamente que, bueno, pues que lo que ponía ahí un poco en el PDF, que os pedimos colaboración porque es bueno para todos, es bueno para la plataforma, pero sobre todo es bueno, lo que es bueno para la plataforma es bueno para vosotros.
Entonces, en la 29.1 publicamos unas mejoras muy importantes de rendimiento en VDevelop Web. Y ahora en Belneo 29.2 todavía hay más mejoras de rendimiento en Belneo Web. Aún así, somos conscientes de que tenemos que seguir mejorando. Pero para mejorar necesitamos vuestro feedback. Necesitamos que nos digáis, oye, me he puesto a trabajar y mira, lo que más me ha costado ha sido esto. Queremos saber qué os limita a la hora de programar con Belneo Web. ¿Vale? Y sé que decís, pero es que el día a día no me deja. Venga, intentarlo, por lo menos intentarlo y darnos feedback. Es decir, oye, mira, me puse y fue todo bien hasta que me topé con este problema, que no me iba muy lento o no me encontré a gusto y entonces tuve que dejarlo. Pero intentarlo. Solo os pedimos eso, que lo intentéis y nos deis feedback. Porque si lo hacemos así, iremos más rápido. Comentaros, el jueves que viene publicamos 29.2, ¿vale? Tiene algunas novedades, bueno, es una revisión, lógicamente, ¿no? Tiene correcciones importantes. De todas formas, puede que a la mayoría no os afecte, con lo cual, al que le afecte, bienvenido sea. Y el que está con la 29.1, hombre, que se actualiza la 29.2, pero si no ha tenido problemas, probablemente lo que sale en la 29.2 tampoco le vaya a afectar demasiado. ¿Vale? Pero sí que recomendamos que paséis a la 29.2, eso sí. Los que estéis en 29.0 o 29.1, pasar a 29.2. Los que tenéis previsto pasar a la 29, pues pasar ya directamente a la 29.2. ¿Vale? Podéis recordar que con esta URL podéis acceder a Belneo web, belneo.com, accedéis tanto a edición como a administración de vuestros servidores en cloud. Y que aquí os paso la información de cómo podéis hacer que cuando estáis conectados a Belneo Cloud, con VDevelop, si pulsáis F5 se ejecute el VClient. Todavía no es el VClient de web, pero sí se ejecuta el VClient que tengáis instalado en la máquina local. Entonces podéis usarlo para eso, ¿vale? Y ahí tenéis la información de cómo configurar para que el navegador reconozca el VClient como una aplicación ejecutable desde una URL. Y nada, deciros de verdad que muchas gracias por todos los que nos deis feedback, pero que de verdad os lo estoy solicitando, os necesitamos. Necesitamos que lo probéis y nos deis feedback y sobre todo, si VDevelop tiene muchas cosas que probar, etcétera, VAdmin es mucho más sencillo. Por lo menos probarnos bien VAdmin, ¿vale? Que VAdmin os funcione bien, porque se conecta a vuestros servidores de cloud y los podéis administrar sin necesidad de instalar nada en vuestra máquina. Y nada más, Mario, voy a terminar básicamente con el recordatorio de que el próximo curso es el 13 de julio y estos dos cracks, aquí Alejandro y Antonio, os harán ejemplos avanzados de programación con Belneo. Pues sí, Jesús, será muy interesante porque nos van a mostrar ejemplos que seguramente usaréis y que os van a ir muy bien y explicados de la mejor forma posible. Reforzar lo que has dicho antes sobre el tema de la edición y la administración en web. Es la antesala de disponibilidad de la ejecución en web que todos anhelamos y para eso, cuantas más pruebas hagamos y más avancemos, pues más rápido tendremos el VClient en web. De ahí nuestra plegaria para que nos ayudéis todos a probarlo cuanto antes mejor. Probar y darnos feedback, tanto positivo como sobre todo a mejora, enviarlo a soporte y oye, agradecidos, de verdad. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Los que tengáis ya las 2 dosis, la pauta completa, pues enhorabuena y a disfrutar del verano. Los que no, a ver si la tenéis pronto y venga, a ver si vamos poco a poco saliendo del modo pandemia al modo vuelta a la normalidad. Eso, y acordaros que, como ha dicho Jesús, habrá curso en julio y también en agosto, que no descansamos por vacaciones. Somos como un chiringuito de playa. No Igual. paramos. Gracias a todos. Muy bien. Hasta Hasta luego. pronto. Chao.